En primer lugar, o en segundo lugar, siempre es un privilegio para mí estar en esta iglesia y poder dirigirme a ustedes. Y hoy con un sermón que es la segunda parte del anterior, y para que estemos en contexto, no sé si ya funciona esto, a ver. No sé cuántos os acordáis del sermón anterior que se tituló Construyendo la Iglesia del Futuro. Es un tema que en lo personal me llama mucho la atención porque realmente el futuro ya está aquí. Y ahora incluso la Biblia tiene Wi-Fi, ¿vale? Y como la Biblia tiene Wi-Fi, estamos en una nueva época. Siendo así, hay dos elementos que tenemos que considerar. Y el sermón anterior estuvimos hablando sobre la responsabilidad que tenemos como iglesia, como padres, como adultos, como maestros, de que inculquemos y tratemos con amor a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y que seamos ejemplos de lo que decimos, y que la integridad iba a ser el trabajo que muchas veces la palabra no puede hacer. Pero hoy quiero ir un paso más adelante y por eso he titulado el sermón Construyendo la Iglesia del Futuro 2. Conocer para enseñar. Y esto fue parte de lo que vimos la vez pasada. Hoy quiero presentar 3 historias, ¿vale? Cada una de las historias básicamente trata de lo mismo, de la importancia de conocer la Biblia para responder preguntas profundas de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y el peligro de no poder responder adecuadamente las preguntas que tienen. La primera historia es esta, de hecho es de una niña que quizás alguno lo haya visto. Es una niña que está leyendo un libro de historia bíblica y en un momento determinado ella se detiene porque entiende que algo como que no cuadra bien. Así que vamos a ver lo que pasa con esta niña. ¿Listos? Lo vemos. As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. That's a great question, Emily. So how can he learn more and more about himself? Because it said Jesus grew up. He learned more and more about God, his Father. Este pequeño vídeo, más allá de lo divertido que puede ser para los padres, y yo sé que a muchos padres les ha pasado esto en algún momento determinado, muestra que aún los muy pequeños tienen grandes preguntas. Y para poder responder esas grandes preguntas, debemos necesariamente, y es la solución, y es la recomendación, estar preparados para poder responder esta pregunta. Porque aunque la niña tiene apenas 4 años, está haciendo una pregunta de profundidad teológica, ¿eh? La pregunta es difícil. No es una pregunta de responder sí o no, sino que amerita una preparación necesaria de los padres, de los tutores, de los maestros, de la iglesia en sentido general, para poder dar respuesta a esta pregunta que sin duda es interesante aún para nosotros. ¿Por qué, si Jesús era Dios, mientras crecía, aprendía más sobre sí mismo? Aprendía más sobre Dios su Padre, que era el mismo. Es un juego de palabras interesante. La segunda historia es una historia que he querido traer porque realmente es para mí importante que la conozcamos y que representa de cierto modo el peligro que corremos cuando no damos respuestas satisfactorias a las preguntas de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes y de los hermanos en sentido general. Esta historia, que se titula De Adventista a Ateo, una historia en primera persona, y esto es el título de un artículo que se escribió en un blog de internet. Allí el autor
contaba, un chico que había crecido en la iglesia, contaba cómo fue su proceso de ser adventista del séptimo día activo, al punto de considerar estudiar teología, a llegar a ser un ateo, que hoy es el presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Colombia. Muy curioso. Y él cuenta esa historia de cómo fue de un punto a otro, que parecen y son polos opuestos. ¿Qué pasó? Él cuenta, entre otras cosas, que tenía dudas, ¿vale? Y que esas dudas no fueron respondidas adecuadamente, quizás. De hecho, aquí he dejado el enlace por si alguien quisiera leer todo el artículo. Pero hay dos preguntas que me llamaron la atención y me gustaría traer aquí. La primera tiene que ver con el libro de Levíticos, donde se habla sobre las leyes del pueblo que tenían que tener en el campamento, las leyes de higiene del campamento, y entre ellas esta que tiene que ver con uno de los ritos, donde la mujer era 2 veces o más tiempo inmunda al dar a luz a una niña que a un niño. Entonces, la primera pregunta va de por qué una mujer que da a luz es inmunda y por qué una mujer es más tiempo inmunda cuando da a luz una niña que cuando da a luz un niño. Es una pregunta importante que en otros lugares hay mucha gente, muchos creyentes, que aún no tienen respuesta para esta pregunta. Y es importante. La segunda pregunta es igual de, yo creo que incluso llama la atención a más personas, y es, dice él, por aquel entonces ya pensaba que Dios no podía saber el futuro de manera milimétrica, pues de ser así, viviríamos en una obra teatral y no existiría la libre voluntad o libre albedrío. Y él dice más, simplemente seríamos marionetas de un destino ya escrito y no es posible que permitiera que alguien naciera sabiendo ya que se va a condenar, que se va a perder. Esta pregunta realmente es una pregunta que llama mucho la atención y tiene que ver con el tema de la predestinación y que algunos también aún no conocen realmente, algunos creyentes no saben la respuesta a esta pregunta, que es una pregunta relativamente sencilla porque básicamente es una discrepancia o un malentendimiento entre lo que es la presciencia de Dios y la predestinación, que son cosas distintas. Pero como no es el tema del sermón, no voy a entrar en eso. Pero os dejo las preguntas aquí porque ojalá alguno se interese y comience a investigar al respecto. Pero lo que me llamó la atención y la razón por la que traigo a colación esta historia es realmente los comentarios del artículo. Y hay muchos comentarios, pero 2 en particular que me llamaron mucho a la atención y os quiero compartirlo aquí. El primero es de un adventista que dice, hola, desde niño fui instruido en la iglesia adventista. No fue hasta que entré a la universidad y mis maestros y compañeros inculcaron en mí algo que se me había prohibido por mucho tiempo, dice él, el cuestionar. Más adelante dice, secretamente me mantengo fuera de la iglesia por temor al señalamiento tanto de mi familia como de mis amistades. Casi todo mi círculo social es adventista. Voy directamente al segundo comentario que me llamó la atención. Es de un chico que se llama Eliezer y él dice, hola, me identifico con tu historia. Fue casi lo mismo que me ha pasado a mí. Mi familia también es adventista. Fui adoctrinado, dice él, desde niño y hace poco dejé de serlo en secreto. Me pregunto, ¿de qué magnitud sería el dolor que le causaría a mis padres al decirles que soy ateo y que por eso no nos veremos juntos como familia en el cielo? Finalmente, él termina diciendo, a veces pienso que dejé el lastre de la religión para cargar con un lastre mayor, el de fingir que creo en Dios. Fuerte, ¿no? Estamos hablando de personas que probablemente tienen incluso cargos en la iglesia, que llevan una vida normal, que son adventistas activos, que vienen a la iglesia, pero que en lo privado y realmente son ateos, no creen en nada de lo que profesan en público creer.
y que alaban al chico que escribió el artículo por su valentía de decir realmente lo que él piensa. Pensemos en esto. Aquí debo hacer un paréntesis necesario, y es, muchos en el mundo científico dicen que la religión y la denuncian, la religión y la Biblia, como enemigas del conocimiento y como enemigas del desarrollo científico, alegando que el cristianismo promueve la ignorancia para manipular a los creyentes. Argumentan que la duda, según ellos, el fundamento del desarrollo científico, es censurada por el cristianismo y por la Biblia. Pero realmente nada más lejos que la realidad, por el hecho de que debemos necesariamente separar dos elementos, y es lo que es pensamiento crítico o cuestionamiento y lo que es la duda. No es lo mismo. El primero, el pensamiento crítico o el cuestionamiento, es la motivación por descubrir las razones detrás de cada cosa, el cómo funcionan. Y la segunda es, en la Biblia, un arma, y es denunciada por la Biblia como un arma eficaz de Satanás contra la humanidad para destruirla, desde el Edén. La duda fue lo que Satanás usó para hacer caer a Eva, y lo que usó para intentar hacer caer a Cristo, si eres hijo de Dios, y lo que sigue usando para hacernos caer hoy. El pensamiento crítico no solamente es permitido, sino promovido en la Biblia, y para eso podemos ver, por ejemplo, los capítulos del 38 al 42 de Job, donde Dios es el que dice a Job, voy más lejos. ¿Has pensado tú en esto, esto y esto? Eso se llama pensamiento crítico. Intentar averiguar cómo funciona la cosa. Dios le está diciendo a Job, ¿has pensado tú cómo funciona esto? No solamente esos ejemplos, podemos buscar muchos más. Pero si alguien tiene la duda de que el cristianismo y la Biblia promueven el pensamiento crítico, les pueden preguntar a una de estas personas. Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y muchos otros que aún están vivos. Por ejemplo, aquí hay uno al final que es el que descubrió el ADN, que es un no solamente cristiano profeso, sino evangélico activo. Un científico que aún está vivo y que, por supuesto, tiene premios Nobel. Podríamos citar cientos de grandes científicos que, no obstante ser grandes científicos, eran grandes creyentes en Dios y en su palabra. Y es que una cosa no tiene que estar en discrepancia con la otra. Se puede creer en Dios y también ser un muy buen científico y ganar premios Nobel. Pero yo espero que no sea el caso. Si alguien aquí tiene también las dudas de estas personas, de los que hicieron el comentario y quizás también tristemente está pasando por experiencia de vivir algo que no es lo que realmente cree, le recomendaría que leyera este libro. Está en inglés y en español. El libro es de Anthony Flew, que se llama Dios existe. Y este libro lo escribió quien en su momento fuera el ateo más influyente del mundo. Es un libro relativamente nuevo, del año 2003. Y alguien dijo que este libro era como si el Papa se convirtiera al ateísmo y dijera que Dios no existe, pero al contrario. Y aquí vemos a quien fue en su momento un gran ateo, el mayor de los ateos del mundo, defendiendo y argumentando que él mismo se denuncia diciendo, yo no estaba en lo correcto en tal libro que escribí hace 20 años, y él dice, realmente la evidencia indica que Dios existe. Recomiendo ese libro por si alguien lo quisiera leer. Pero de este modo quiero llegar a la tercera historia, no sin antes decir algo muy importante. Para evitar lo que ha pasado especialmente con la segunda historia, donde vemos a personas que se dicen ateos adventistas, ateos en secreto, es importante que la iglesia no entienda como
baladíes, como sin importancia, ninguna de las preguntas que se plantean por los jóvenes y adolescentes. Toda cuestión, todo cuestionamiento, toda pregunta que salga de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un joven, es importante y debe ser respondida con altura y correctamente. No podemos pensar que no pasa nada. Es una pregunta. Debemos respetar la inteligencia de los demás y darle el valor que tiene cada persona y sus dudas, sus justas dudas. Muchas veces, bueno, es una pregunta de un niño, no tiene más. No. Con respeto a esa persona, que puede tener 4 años, 9 años, 10 años, es una persona que merece respeto, debemos tomarnos el tiempo de responder la duda, porque si no queda ahí. Y hay que decir algo, la verdad no debe temer ser cuestionada. La verdad no teme ser cuestionada, porque es la verdad. Así que la Biblia y Dios no temen ser cuestionados. Por eso Dios promueve el pensamiento crítico y nos dio la capacidad para ir más allá, para pensar más allá, cómo funciona, y quiere que la usemos. Por lo tanto, de hecho, estudiando este artículo, debo decir que según este chico, la primera pregunta que él entendió que no se le dio una respuesta correcta es ¿por qué las flores tienen espinas? Una pregunta que a los niños hacen en el rincón infantil, que parece la pregunta típica que decimos, palabra que responde eso, pecado. Sí, pero respetemos y demos tiempo y respondamos con altura y con el tiempo que amerita esa pregunta, porque puede ser el origen de dudas más grandes. La verdad no teme ser cuestionada. En tercer lugar, y es lo que quiero compartir con vosotros de manera principal, el día 6 de octubre del año pasado tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional de Jóvenes. Y allí me tocó ir a la reunión de pioneros, donde los pioneros iban a hablar sobre los desafíos que ellos ven en la iglesia de hoy y cómo solucionarlos. Y a mí me pareció interesante estar ahí como una especie de oyente y saber de primera mano cómo piensan nuestros pioneros, qué hay en la cabeza de nuestros jóvenes. Y hoy quiero compartir con vosotros algunas de las frases que allí se dijeron, porque me parecieron muy interesantes, muy importantes, y me alegra mucho que nuestros chicos piensen de este modo. Estoy profundamente orgulloso de eso y por eso quiero compartirlo con vosotros para que veamos cómo piensan nuestros pioneros. Y yo creo que más de uno se va a alegrar de saber que piensan de este modo. Así que esta es la historia número 3. Vamos a ver las frases, algunas de las frases que allí se dijeron. La primera, se ha perdido la manera cristiana de vivir. Cuando yo escucho un pionero que me dice esto, yo me alegro, porque realmente creo que está en el camino correcto. Sabe que tenemos un desafío que tenemos que enfrentar. Y realmente me alegra leer esto. Otra frase, se abusa de la gracia, dicen los pioneros. Algunas de ellas no las voy a comentar porque ya ahí lo dejo ahí. 3. Somos adventistas de padres. Yo sé que más de uno ha escuchado esta frase ya en la iglesia o en algún círculo. 4. Hay un problema de información y de formación. Eso creen algunos de nuestros pioneros a nivel nacional. Muy importante. La gente no hace porque no sabe. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque no sé si solo yo lo veo, pero creo que están diciendo que le falta información. Y la información debemos darla como iglesia a los pioneros. ¿Vale? Esto es muy reciente. No hemos tenido una experiencia de conversión y no nos ayudan. Esto es casi un clamor al cielo, ¿eh? Lo que aprendes el sábado no te llega al lunes.
Frase del libro esta. Se hacen actividades sin sentido, sin propósito, solo para llenar hueco. Pero eso no pasa en esta iglesia, pero en algunas iglesias eso pasa. Vendemos la iglesia muy barata. Esto puede tener muchas interpretaciones, pero creo que más de uno corroboraría esta frase. Faltan sermones apelativos, sermones que llamen al cambio del rumbo que nos dirigimos. No lo digo yo, lo dicen los pioneros. No hay cultura bíblica, por eso no se entienden los sermones entre los jóvenes. Si tienes una iglesia y la comunidad no te conoce, ¿para qué estás ahí? Y finalmente, esta me pareció, me llamó mucho la atención, me gusta mucho. Dice, la oración está infravalorada. Y la verdad, me siento súper feliz cuando veo que los pioneros creen que la oración está infravalorada, porque ellos entienden que la oración tiene más valor del que se le da. Así que me hace sentir profundamente feliz, de verdad que sí. Gloria a Dios por esta expresión y por las demás. Porque esto es como el calambre y el frío, que si hay calambre y si hay dolor, significa todavía que los nervios funcionan. Significa que todavía hay esperanza. Profundamente feliz. Ahora, sin duda, y antes de pasar a esta parte, sin duda me llamó la atención porque de cierto modo creo que algunas de las expresiones que allí se dijeron representan o muestran una especie de frustración, clamor, dolor, no sé cómo llamarle, que la iglesia debe atender. Nunca olvidemos que cada sábado, cada día, estamos construyendo la iglesia del futuro. Y ya hablamos de que hay hologramas, cultos por internet, etc. Pero no tenemos que temer a cómo será la iglesia del futuro si estamos sembrando en nuestros jóvenes lo necesario y los principios para tener una iglesia que cumpla la misión en el mañana. Si hacemos nuestro trabajo hoy, no tenemos que temer a las decisiones de los jóvenes en el mañana, independientemente de cuáles sean. Y realmente a veces pienso que quizás estemos dando escudos de paja para protegerlos contra balas de plomo. A veces creo que se tratan a los pioneros, a los jóvenes, como incapaces de comprender las grandes verdades de la Biblia. Y le damos otras historias porque no queremos darle realmente lo que hay detrás de esas historias. Y un niño de 15 años que está en la ESO, si no es capaz de resolver una ecuación diferencial, no pasa de curso, no aprueba el curso. Y una ecuación diferencial no es muy simple. Por lo tanto, la sociedad de afuera le exige a los jóvenes según su capacidad, pero muchas veces nosotros no los exigimos según esa misma capacidad. Por ejemplo, los chicos, cuando algunos ven pornografía, no existe una pornografía para niños de 14 años, existe una sola pornografía. Por lo tanto, debemos protegerlos y darles las herramientas para que enfrenten un problema real con un arma real. A veces realmente tenemos que estar a esa altura y el mundo le está planteando cuestiones difíciles allá afuera, muy difíciles, muy difíciles. Y ellos van a enfrentar desafíos que nosotros nunca tuvimos en una sociedad postcristiana, ya no postmoderna, postcristiana. Hay desafíos nuevos, desafíos grandes. Como ejemplo, hemos creado un grupo de estudio avanzado de la Biblia y allí salió la siguiente pregunta en algún momento. ¿Es correcta la donación de gametos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Cuando hablo de la donación de gametos, quizás alguno no sabe del todo qué es la donación de gametos o lo que es un gameto. Pero simplemente he querido traer esta expresión
cuando hablamos de donación de gametos, hablamos de donación de óvulos o espermas para la reproducción, no por vías, o por vías asistidas. Pero realmente quiero traer esto a colación para que veamos la profundidad de las cuestiones a las que se están enfrentando los jóvenes allá afuera. Cuestiones que nosotros nunca tuvimos que enfrentar. Y la pregunta se hacía, ¿qué dice la Biblia respecto a la donación de gametos? Y yo, mi hijo, primero dime lo que es un gameto, para yo saber más o menos qué te digo. Sin duda, necesitamos nosotros llenarnos para poder ofrecer. Necesitamos conocer para poder enseñar. Necesitamos llenarnos de la Biblia, aprender la Biblia para poder responder las preguntas de nuestros jóvenes. De hecho, hablando de eso, el mundo postcristiano está enfrentando a nuestros jóvenes a desafíos nuevos y desconocidos para nosotros. Ahora, ya que hemos expuesto el desafío que tenemos por delante, yo creo que es necesario que hablemos de soluciones. A mí me gustaría proponer a los que de cierto modo predican a que antes de preparar un tema, un sermón, se hagan la siguiente pregunta. Si fuera este mi último sermón y me gustaría ver en el cielo a la gente que me va a escuchar, ¿qué diría? Y esto pasa cada sábado, porque hoy aquí hay personas a las cuales nunca voy a volver a ver. ¿Qué les diría a esas personas? Teniendo en cuenta que quiero verlos en el cielo. Esto probablemente cambia la manera en que nosotros preparamos los sermones en algún momento, o el tema que tratamos. Simplemente, y quiero ser muy enfático con esto, asegurémonos de que nuestros adolescentes y jóvenes tienen la información suficiente para tomar las mejores decisiones. Y si deciden lo contrario, amémoslos de manera más profunda aún y aceptémoslos independientemente del camino que hayan elegido tomar. Pero quizás algunos jóvenes no estén tomando los caminos correctos o el camino correcto por ignorancia. Y para ejemplo de esto, el otro día se acercó una chica y estábamos hablando, una adolescente de una iglesia, no es esta iglesia, y me comenzó a comentar de un poco su historia, nacida y criada en la iglesia. Y la chica, en un momento determinado, comenzó a contarme de que tenía tatuajes. Y me dijo, cuando me hice los tatuajes, antes de hacerlos, fui donde un anciano de iglesia y le pregunté, ¿la Biblia habla en contra o es pecado hacerse los tatuajes? Y el anciano me dijo, no, la Biblia no dice nada de eso y no es pecado, así que te lo puedes hacer. Y la chica, bueno, fue y se hizo 3 tatuajes. Luego, semanas después, una amiga de la iglesia le dijo, vamos a ver, ¿pero qué has hecho? Y dijo, pues nada, me he hecho 3 tatuajes. Y la chica dijo, la Biblia habla explícitamente de eso. Dice la chica, no. De hecho, pregunté y me dijeron que no, mira, te muestro. Y le mostré en la Biblia los versículos que hablan sobre este tema. La chica me decía, si yo hubiera sabido eso, no me hago los tatuajes. Importante, ¿eh? Debemos asegurarnos que nuestros jóvenes tienen la información para tomar las mejores decisiones. Si toman otra, que cada quien sea libre de su elección, pero que no digan que no sabían. Es importante esto. Arropemos a nuestros jóvenes, arropemos a nuestros niños, arropemos a nuestros pioneros. Creemos que son, y ciertamente son, el
presente y el futuro de la iglesia. Y enfrentarán, vuelvo digo, desafíos que nunca hemos enfrentado. Y es nuestra responsabilidad ir a la Biblia, ir a Dios para tener de Él el conocimiento para responder y dar la información suficiente a nuestros jóvenes. Y eso es un llamado al estudio profundo de la Biblia, porque cualquiera de nosotros puede ser la persona a la que se dirija un pionero o un adolescente para responder una pregunta en un momento determinado. Y debemos ser capaces de responderla. Tenemos esa responsabilidad ante Dios. Yo he querido decir el tema de lo que dijeron los pioneros porque la mayoría no está aquí, está en el Campori, así que me aprovecho un poco. Pero debemos ser capaces de responder. Creo que también debemos crear espacios, más espacios, donde nuestros jóvenes y pioneros puedan exponer claramente sus dudas y donde puedan obtener respuestas satisfactorias, porque simplemente la verdad no teme ser cuestionada. Programas de preguntas y respuestas o programas donde los jóvenes, más que escuchar, puedan decir y puedan hablar, se puedan expresar y podamos escuchar de ellos de primera mano, porque probablemente estamos haciendo como que hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Y es importante que la iglesia abra sus brazos para recibir a los jóvenes y abra sus oídos para escuchar a los jóvenes, para escuchar a los pioneros. Tenemos una responsabilidad con la iglesia de hoy, como decía Angelita, pero también tenemos una responsabilidad solemne con la iglesia de mañana. Para terminar, me gustaría decir, enseñar es aprender dos veces, como decía Joseph Hoover. Pero más allá, dos textos bíblicos. El primero, 1 de Pedro 3:15, donde allí el apóstol Pedro dice en la segunda parte, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto ya no aplicado a la gente de afuera, sino aplicado a nuestros pioneros y jóvenes. Estemos listos para decir por qué hacemos cada cosa, por qué creemos lo que creemos, por qué decimos lo que decimos, por qué hacemos lo que hacemos. Y número 2, Génesis 18:19, dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hoy nosotros somos Abraham y es nuestra responsabilidad cumplir también con nuestro llamado de que nosotros enseñemos justicia y juicio y mostremos el camino a nuestros jóvenes, que puedan seguir nuestros pasos y nuestras sendas. Finalmente, me gustaría que nunca olvidáramos que si como iglesia nos ocupamos de la salvación de nuestros adolescentes y jóvenes, no solo estaremos asegurando un futuro de crecimiento para la iglesia, sino que además nos estamos ocupando de nuestra propia salvación, porque nadie puede dar lo que no tiene. Dios les bendiga. Santo Padre,